Buenos días alumnos, les habla la escribana Natalia Ostapsuk, quien soy jefa de trabajos prácticos junto con Nadia Orcasita, siendo la titular de la materia Marcela Aquisgrana. Junto con ellas expondremos la materia de derechos reales. Dicha materia cuenta con 9 bolillas, la que se desarrollarán a través de los diferentes videos. La materia cuenta con 2 parciales, cada uno de ellos tendrá su recuperatorio siendo eliminatorios. Al aprobar los 2 parciales se tendrá acceso a poder rendir el final de la materia. Los videos de las diferentes bolillas serán subidas a las plataformas por bolillas, una bolilla por semana, donde se podrán hacer las consultas del respectivo video en los foros, donde el profesor podrá interactuar con el alumno. Empezamos entonces con el desarrollo de la bolilla 1, dando un panorama de lo que establece nuestro programa. En primer lugar, vamos a hacer referencia a los derechos, dando un panorama a lo que son los derechos, donde dichos derechos tienen una clasificación. En primer término, se clasifican en absolutos y relativos. Los absolutos son aquellos que son oponibles a la comunidad, donde estos, es decir, la comunidad, debe respetarlos. Como son, por ejemplo, los derechos reales, que es el tema que a nosotros nos interesa en esta materia. En segundo lugar, hacemos referencia a los derechos relativos, que son aquellos que se pueden oponer sobre determinadas personas, como por ejemplo en una relación crediticia, el acreedor lo opone respecto al deudor, solo a determinadas personas. La segunda clasificación que tenemos es la de los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales son aquellos que le interesan a la persona pero que no tienen un contenido económico, no tienen un contenido patrimonial. En cambio, los derechos patrimoniales son aquellos que le interesan a la persona ya que es susceptible de tener un contenido patrimonial. Como por ejemplo en esta clasificación tenemos lo que son los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales son aquellos derechos que entablan entre la persona y la cosa una relación. En cambio, los derechos personales es aquella relación que se entabla entre el acreedor, el deudor y la obligación exigible que se tiene hacia el deudor. Es por ello que vamos a dar pautas de las diferencias que hay entre el derecho real y el derecho personal. En primer término, como dijimos, los derechos reales son aquellos que el sujeto o la persona ejerce directamente sobre la cosa. Es por eso que se habla de 2 elementos, un sujeto y la cosa. En segundo lugar, diferenciándolo con el derecho patrimonial, hablamos de una relación que se entabla entre el acreedor al hacer exigible un crédito o una obligación que se tiene con respecto al deudor. Es por eso que hablamos de 3 elementos, de un acreedor, un deudor y una obligación exigible. Dicha obligación puede ser de dar, hacer o no hacer. En segundo término, otras de las diferencias que podemos entablar es el numerus clausus. Los derechos reales se denominan numerus clausus ya que son un número cerrado, es decir, los derechos reales únicamente pueden ser creados y son creados por el código, no pudiendo las partes crear nuevos derechos o modificar los ya existentes. En cambio, pasa todo lo contrario con lo que son los derechos personales, ya que rige mucho, juega mucho la voluntad de las partes, donde las partes pueden crear su obligación y pueden establecerla en la forma o pueden pactarla en las formas que ellos deseen. Otro de los elementos que podemos nombrar son las facultades que se le otorga al titular del ius preferendi y el ius persequendi. El ius persequendi es perseguir la cosa en manos de quien esté, en manos de quien la tenga. Estas facultades se la otorga el código al titular del derecho real. Otras de las que dijimos es el ius preferendi, es aquella que le otorga a su titular
preferencia en el tiempo, es decir, que aquel derecho real constituido correctamente con anterioridad en el tiempo le va a otorgar al titular preferencia que con respecto a aquel que tiene un derecho real constituido con posterioridad. Es decir, que se está hablando de primero en el tiempo, primero en el derecho. Otro de los puntos que podemos diferenciar es la constitución de los derechos reales, es decir, los derechos reales necesitan del modo, necesitan también del título. Cuando estamos hablando del modo, estamos hablando de la tradición, y cuando hablamos del título, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que para la transmisión de los inmuebles se necesita la escritura pública. También hablamos de un tercer elemento, que es la inscripción, donde los inmuebles deben ser inscriptos en los respectivos registros para ser oponible a la comunidad o a terceros. Otro requisito es la formalidad, ya que en los inmuebles se exige la escritura pública, en cambio no así en los derechos personales, ya que al regir la autonomía de la voluntad de las partes, este puede darle la forma que consideren conveniente. Rige el orden público, como hemos dicho, únicamente los derechos reales son aquellos que establece el código, no se pueden ir en contra de ellos. En cambio, en los que son los derechos personales, las partes pueden pactar y convenir lo que deseen, siempre que no vaya en contra de la moral, el orden público y las buenas costumbres. Con respecto a lo que es la metodología de nuestro código, vamos a ubicarnos en lo que respecta más que nada a los derechos reales y en lo que es nuestro código. Nuestro código cuenta con un título preliminar, cuenta con 6 libros, los cuales van del artículo número 1 al artículo 2671, y a lo que a nuestro interés respecta, nos vamos a basar en el libro cuarto, que hace referencia a los derechos reales. Los derechos reales van desde el artículo 1882 al artículo 2276, donde en un primer título se puede hablar de lo que son las disposiciones generales. Las disposiciones generales habla de lo que es el concepto del derecho real, el cual lo vamos a ver más adelante. Nos habla así también del objeto, donde al hacer referencia al objeto se puede ver que en el Código de Vélez el objeto era mucho más limitado, más bien se hablaba de lo que eran las cosas, entendiéndose como cosas el objeto material. Se entendía que únicamente era el contacto o aquellas cosas que se podían tomar, digamos, físicamente. Y también se discutía mucho el tema de la energía. Hoy ha quedado de lado dicha discusión, ya que el nuevo código habla de lo que es un objeto, teniendo un concepto mucho más amplio, no solo lo que son los derechos materiales, los objetos materiales, sino también los objetos inmateriales. También vamos a hablar de las facultades de persecución y preferencia, que son las que habíamos nombrado con anterioridad, como lo más importante, otra de las enumeraciones son los derechos reales, los cuales va enumerando en su artículo. Al hablar de los derechos reales, están los derechos reales que tenía Vélez en el Código Civil, y también incorpora nuevos derechos reales, como ser la propiedad horizontal, la cual se encontraba en la ley 13.512 y hoy en día se la incorpora al código, enumerada, digamos, como nuevo derecho real. También se enumera como nuevo derecho real el conjunto inmobiliario, se enumera también los tiempos compartidos, los cementerios privados y la superficie. Si bien la superficie ya se encontraba en el Código de Vélez, hoy se le da un panorama mucho más amplio, ya que no solo abarca la superficie en el sentido forestal, sino también a la superficie en construcción, digamos.
También vamos a hablar del título y modo, que es la forma en que se constituyen los derechos reales, como nombramos el título por la escritura pública, el modo por la tradición y la respectiva inscripción en el registro. Y por último, podríamos nombrar lo que es la prescripción, ya que habla de la prescripción breve y la prescripción larga. También, siguiendo con la enumeración, esto es lo que hizo referencia a las disposiciones generales, vamos a seguir con los diferentes títulos que tiene el derecho real, donde se puede hablar del dominio, del condominio, de la propiedad horizontal, de los conjuntos inmobiliarios, de la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, también teniendo o estableciendo en uno de sus títulos las acciones posesorias y reales. Entrando en lo que es al concepto de derecho real, el Código de Vélez no dio un concepto, no definió lo que era un derecho real, sí teniéndolo hoy en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Con respecto a lo que hablamos del objeto, antes era muy reducido el concepto de objeto, o sea, se hablaba de cosas, ya que hacía referencia a las cosas materiales, y hoy en día se habla de objeto dando un panorama mucho más amplio a cosas materiales e inmateriales susceptibles de tener un valor.